Para quienes no han estado con nosotros en la fase previa, les contamos que estamos en Durespo en la Semana de la Ganadería. Para ello, hemos empezado un ciclo de conferencias. Desde el pasado 15 de julio tuvimos una estación de monta con Camilo Manrique. El viernes tuvimos una suplementación estratégica con el profesor Isidro Matamoros Zamorano, quien nos dictó la conferencia desde Honduras. En este momento estamos con Martín Vélez, que nos va a hablar de la importancia de la curación de ombligos en neonatos. Si alguien, además de esta conferencia, se quiere inscribir para la próxima que tenemos el jueves 22 de julio a las 4 p.m. hora de Colombia, Ganadería al alcance de todos con Álvaro Aristizábal, puede ingresar a durespo.com. En ese sentido, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Quienes no nos han acompañado en conferencias previas, les contamos que Durespo es una compañía que hoy por hoy no solo patrocina estos eventos, sino que desarrollamos nuestra actividad comercial en Colombia como importadores mayoristas, atendiendo mercados como el agroindustria, ingeniería y consumidor, y un canal de distribución que va desde almacenes de distribuidores, almacenes nuestros propios, grandes superficies, ventas directas y medios digitales. Tenemos nuestra sede principal en Itagüí, Antioquia, en Colombia, y una sede alterna en Bogotá, en el sector ferretero de Palo Quemado. Ofrecemos un portafolio de sector agro con distintas soluciones, entre ellas maquinaria TRAP, que les invitamos inclusive que profundicen información en durespo.com, motores a gasolina, plantas eléctricas fumigadoras, Fujita. Somos los comerciales exclusivos para Colombia, fumigadoras manuales y lubricantes para nuestras máquinas, soluciones para administración del ganado como cercas eléctricas y básculas electrónicas, para pesaje de animales de TrueTest Datamars y semillas de pasto forrajero de Sovesper Brasil. Un portafolio de industria e ingeniería que cubre herramientas eléctricas a baterías, abrasivos, sistemas de limpieza, seguridad perimetral y bombas, así como temas de paneles solares y telemetría de adquisición de datos. Y para consumidor, por resaltar, además de las herramientas eléctricas y algunos equipos para mantenimiento de jardín, Profilan, que es un producto alemán, es para protección de la madera a intemperie. En este orden de ideas, también los acompañamos a que revisen durespo.com, nos sigan en nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, les cuento que Martín previamente nos ha dicho que, a diferencia de otras conferencias y otros conferencistas, prefiere que le vamos haciendo preguntas a lo largo de su exposición. ¿Cómo las vamos a hacer? En el chat de esta misma conferencia. Entonces, siendo así, también les comentamos que en algún momento de la conferencia les vamos a contar que tenemos una oferta exclusiva, válida por 24 horas a partir de la finalización de esta conferencia. Les daremos como la presentación y los detalles, no solo en el chat, sino que les iremos mostrando información al respecto. Entonces, Martín, adelante, bienvenido. Gracias por atender la invitación de Durespo y a nuestros invitados igualmente. Entonces, te invitamos también a proyectar tu presentación y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo les pido disculpas a todos. Yo fui el de los problemas tecnológicos en este caso, pero ya todo lo pudimos solucionar, gracias a Dios, para estar aquí presentes con ustedes. Bueno, esta charla que vengo a compartirles el día de hoy se llama La importancia de la curación de ombligos en neonatos. Primero que todo me presento, soy Martín Eduardo Vélez, soy médico veterinario de la Corporación Universitaria Lasallista. Hice una pasantía en la Central de Genética CGR, ubicada en Zipaquirá. Se los comento porque muchas de las imágenes que les voy a presentar ahora tuve la oportunidad de tomarlas en esta pasantía, y fue una de mis experiencias más bonitas con este tema de la curación de ombligos, porque fue donde hice un proyecto con la empresa de cómo podíamos mejorar el protocolo que tenían establecidos. Entonces, eso es lo que vengo como a compartirles un poco. En este momento soy médico veterinario de la empresa Agrotechnology. Es una empresa ubicada en México, y en este momento me encuentro desde México compartiéndoles esta presentación.
Lo primero que todo, les voy a hacer una aclaración. Pues como es la semana de la ganadería, la presentación va a estar sobre todo enfocada en bovinos. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar en otros neonatos, incluso niños. Pues obviamente ya ahora es muy raro, pero ese es un proceso muy parecido al que hacen en los niños en los hospitales. Pero los invito a todos a que lo practiquen en caballos, perros, gatos, cualquier neonato que tengan en sus fincas. Lo primero es pedirles el favor de que evitemos estas frases. Siempre que yo iba a una conferencia o he pertenecido pues a conferencias, sobre todo en ganadería, salen estas frases. En mi finca es imposible, eso lo hacen los que ordeñan, los que tienen ganadería de carne, porque siempre he visto una rivalidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto con ganadería de carne como ganadería de leche y siempre hay una rivalidad, siempre es que los que tienen ganado Holstein pueden hacer eso, yo no puedo hacer eso. Los invito a que cambiemos ese pensamiento. Los encargados, esa es la mayor excusa y mi mayor pelea con los ganaderos, porque muchas veces se lavan las manos con los encargados, cuando los encargados son los que muchas veces tenemos que tratar nosotros somos los encargados de corregir a los trabajadores y los encargados del manejo del ganado. Entonces los invito a no decir que con mis encargados no puedo realizar esto, porque varias veces me lo he encontrado. Y esta es la que más me molesta, por así decirles. ¿Para qué gasto tiempo y cosas en eso si ya lo que hago me funciona? Yo siempre pienso que debemos mejorar y en la ganadería se debe medir con el bolsillo y no con el corazón y siempre va a haber algún detalle que podemos cambiar. Basándonos en esto, lo primero que les voy a pedir, yo no enfoqué esta charla en decirles la técnica, en cómo ustedes deben curar el ombligo, ni qué deben realizar, porque soy un fiel creyente de que cada finca puede tener una técnica distinta y le puede funcionar. ¿Qué es lo más importante? Que se organicen cada uno en la finca con sus encargados, con su médico veterinario y de la mano de todos llegará a un punto medio donde puedan organizar y sea tanto efectivo como económico, porque la verdad es esa, no podemos gastarnos un dineral en algo que podemos sacar con una solución más económica. Eso siempre los invito a que busquen esas soluciones, porque al fin y al cabo esto es una producción. Esta tablita se, se las comparto. Son unos pequeños datos que yo pienso que cada finca debe tener y que cada finca debe estar sacando constantemente. Pero para el tema de los ombligos me gusta esta. Primero que todo, ¿cuántas crías me nacieron este mes, esta semana? ¿Sí? Luego, ¿cuántas de esas crías desteté? Por lo general, hay que tener en cuenta que va a haber una mortalidad en la etapa del destete y pues sería excelente que fuera un número igual, pero por lo general eso no pasa, ¿sí? Pero es donde entramos a ver. Si yo tengo 10 crías nacidas en el mes de julio y desteto de esas 10 crías, desteto 2, hay algo en lo que estamos fallando y debemos mejorar. Si estoy destetando 9, me parece un muy buen número. Como digo, estos números varían de cada finca. El número de crías nacidas, también debo mirar cuántas de estas crías se me enfermaron. A veces son ningunas, algunos meses son todas, otros meses van a ser una, dos. Aquí siempre hago la aclaración, ¿por qué me gusta a mí sacarlo por meses o por semanas? Por el tiempo. No es lo mismo en las zonas que tienen un tiempo de lluvia demasiado marcado y un tiempo de seca demasiado marcado, van a variar las enfermedades. Listo, el número de crías enfermas y el número de onfalitis. La onfalitis, como ya veremos más adelante, pues es la inflamación del ombligo. ¿Por qué aclaro esta diferencia? Porque la onfalitis, por lo general,
la podemos corregir simplemente mejorando nuestra técnica de la curación de ombligos. Esta es excelente y los invito a todos a que lo realicen no solamente con la curación de ombligo, sino con todos los procesos que llevan en su finca. ¿Cuánto es el costo de un tratamiento contra el costo de un procedimiento preventivo? Mucha gente pues no tiene en cuenta que un costo, digamos, alto de una curación de ombligos, muy alto, serían 20.000 pesos. Para mí es un costo exagerado, estoy dando una cifra, varía mucho, depende de la zona, ¿cierto? Pero una penicilina, en este momento, una penicilina buena, no la encuentran por debajo de 20.000 pesos. Entonces, los invito a todos a que saquen siempre cuánto me cuesta montar un procedimiento preventivo y cuánto me cuesta un tratamiento. Como mencionamos pues al principio, me gustaría mucho que todas las preguntas las fueran haciendo al momento, ¿sí? Por dinámica y porque a veces se le pasan a uno las preguntas y me interesa mucho solucionar todas sus dudas. Entonces los invito a que las realicen. Bueno, ahora entrando pues como en el tema, ¿qué es el ombligo? El ombligo, todos sabemos pues y tenemos una idea vaga, pero quiero mostrarles aquí en esta charla por qué es tan importante el ombligo. Primero que todo, el ombligo es la entrada y la salida del neonato, en ese momento el feto, ¿sí? Es la conexión con la madre, la conexión hacia la placenta. Entonces, ¿qué pasa por ese ombligo? ¿Qué estructuras tiene ese ombligo? Ese ombligo va a tener dos arterias por las cuales van a entrar oxígeno y nutrientes desde la placenta y esas arterias están conectadas con la aorta. Es importante resaltar que la aorta pues es la arteria principal de todo el cuerpo y va a llevar toda la circulación a través del ternero neonato, pues, y de los adultos también. La otra estructura, aquí esta imagen tiene una imprecisión, pero me parece que la puse porque me parece que grafica muy bien lo que quiero enseñarles, es las venas umbilicales, es una vena umbilical, ¿sí? Y esta va directamente conectada con el hígado y la vena porta. El hígado, ustedes saben, pues, la importancia de este órgano, pues, en cualquier ser vivo. Y la otra estructura sería este que se llama el uraco. Esa sí es más difícil, menos conocida, y es un conducto que va desde la vejiga y se conecta con la placenta. ¿Qué pasa por ese conducto? La orina que produce nuestro feto va a salir por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué les hago tanto énfasis en estas estructuras? Cuando el ternero nace o el neonato, estas estructuras van a cerrarse y van a cambiar su función. Unas de ellas se vuelven unos ligamentos y bueno, digamos pues que no tienen nada que ver con la circulación, pero en las primeras horas sí va a estar conectada con la circulación ese ombligo. Es de ahí la importancia de por qué curar el ombligo, por qué tenemos que evitar que entren bacterias, porque van a subir al hígado, van a subir a la aorta. Más adelante pues, les mostraré algunos casos y les mostraré cuáles son las enfermedades que vienen, ¿sí? Pero así por adelantarles un poco, abscesos en el hígado, septicemias, incluso cistitis, que muchas veces las dejamos pasar y no las asociamos con el ombligo. Bueno, ¿qué es la onfalitis? La onfalitis, como se los mencioné antes, sería la inflamación del ombligo. Cuando nos referimos a onfalitis, estamos hablando de la inflamación en general, sin poner pues como esas divisiones que les acabo de mostrar. Onfaloarteritis, cuando serían las arterias, y onfaloflebitis, cuando serían las venas. En el mejor de los casos, simplemente vamos a tener una inflamación, un dolor, y de ahí
si lo tratamos a tiempo, no va a pasar a más. De ahí seguiría un absceso umbilical. Creo que la mayoría nos hemos encontrado con ellos. Es doloroso, huele mal, la incomodidad del ternero es bastante evidente y digamos que clínicamente, mientras se mantenga en un absceso, no va a ser muy grave. Este se divide en dos. Fistulado, que es ese que vemos ahí con pus, con mal olor, y el no fistulado, que sería el más grave, porque ese está creciendo hacia adentro, hacia todas las estructuras que les acabo de mostrar. Aquí aparte, sin contar pues como un agente infeccioso, podemos tener esta enfermedad que es el uraco persistente. ¿Por qué les hago énfasis aquí? El uraco persistente es ese conducto que les acabo de mostrar, les voy a devolver la imagen, ¿sí? Que va desde la vejiga al ombligo, el cual no se cierra, él se debe cerrar al momento del corte pues, la separación con la placenta, este no se cierra y vamos a ver que el ternero o ternera está orinando por el ombligo, literal es orina que le sale por el ombligo y va a permitir el ingreso de bacterias. Además, va a mantener irritada la zona y nos va a llevar a otras consecuencias, tal cuales como una hernia umbilical más adelante. Eh, ¿Listo? ¿Alguna duda? Por favor, pregunten. Yo sé que siempre es difícil preguntar, pero quiero que esta parte les quede muy clara. Eh, ¿Continúo? Martín, ¿Qué signos van? por lo pronto no hay preguntas aquí en el chat. Aquí, pues, si me disculpas la interrupción, pero les estoy recordando, así como lo estás haciendo con tu voz, pero les estoy escribiendo, por favor, utilicen el chat. Lo que hemos hablado previamente con Martín es que es muy importante no pasar de un tema a otro y que no queden dudas. Eso hace parte como de la conexión con la información. Gracias. Bueno, continúo. Eh, ¿Qué signos vamos a tener? Estos signos van desde unos demasiado evidentes hasta otros no tanto y que se pueden confundir con otras enfermedades muy comunes. Bueno, eso es una parte que me falta aclarar, ¿cierto? No necesariamente todas las enfermedades o infecciones del neonato entran por el ombligo, pero el ombligo sí es la principal causa, la principal entrada de bacterias, seguido por el sistema gástrico, lo que sería la boca, y el sistema respiratorio. Entonces, yo siempre recomiendo que así no sea el único, siempre que tengamos alguna enfermedad en un neonato, debemos chequear el ombligo. Entonces, los signos más evidentes que podemos tener es el aumento de tamaño, es algo que se puede ver a simple vista y algunas personas con un ojo muy entrenado desde lejos se dan cuenta que el ombligo está inflamado. El dolor, para esto sí, por lo general debemos realizar una palpación del ombligo, que en mi recomendación es algo que deberíamos hacer rutinariamente en los terneros. Muchas veces nos encontramos con que en las fincas tatúan o pues realizan varios procedimientos en los terneros y no revisan, no palpan ese ombligo. Incluso es algo que yo siempre recomiendo en terneros ya mayores de 3, 4, 5, hasta de 6 meses, porque a veces podemos detectar algunas cosas. Eh, el aumento de temperatura, tanto en la zona del ombligo como general, una fiebre en general, van a ser pues como signos muy evidentes y la secreción purulenta. En muchos casos nos damos cuenta de que hay una onfalitis por la mosca que busca esta secreción purulenta. Entonces, es bastante tarde, por así decirlo, ese momento, pero es una de las señas que más nos encontramos. Aquí les pongo otros no tan evidentes, una cistitis, sobre todo muy común en razas de prepucio largo, ¿sí? En los machos. A veces lo evitamos, lo ignoramos, por así decirlo.
pero es importante tener en cuenta que la cistitis también es una seña ahí de un problema en el ombligo. La septicemia, pues digamos que no es solamente una enfermedad, son varias que se van a evidenciar. La septicemia son las bacterias en la sangre. Recuerden lo que les comentaba ahora, que las arterias umbilicales van directamente conectadas a la aorta, lo que va a hacer que esas bacterias lleguen a cualquier parte del cuerpo, dándonos aquí una neumonía, diarreas, meningitis. Diría que es de las más graves. Una meningitis, por lo general, si no se atiende a tiempo, es muy grave, pero no es la más común. En mi práctica no es tan común la meningitis. Primero vamos a encontrar una neumonía, una diarrea, pero es probable que se presente meningitis sin neumonía y sin diarrea. Las artritis sépticas. Las artritis sépticas, muchas veces pues no se entiende el término, lo voy a decir coloquialmente, es cuando una articulación se llena de materia y empezamos a ver terneros de 2, 3 meses con las articulaciones inflamadas, con mucho dolor al caminar, o a los 15 días de nacidos, un ternero con una inflamación, un ternero con una cojera. Cuando vamos a ver, es una artritis séptica, por lo general es consecuente con una onfalitis. Más adelante les mostraré un caso que tuve la oportunidad pues, de acompañar. La buena noticia de las artritis sépticas en bovinos es que los bovinos son muy resistentes y dependiendo del manejo que se le dé, se puede tener un buen resultado. Sin embargo, los equinos son muy predispuestos y por lo general es un mal pronóstico cuando encontramos una artritis séptica. También hago la aclaración en los equinos porque, pues, sobre todo la gente que maneja ganado de carne, es una herramienta más y la debemos cuidar y la debemos tratar, pues, como un trabajador más. La uveitis, esta ha sido para mí es muy curiosa la uveitis. Ha sido de las que más satisfacción me ha dado enseñarle a la gente, porque muchas veces existe la creencia de que los terneros que están ciegos siempre es por falta de vitamina. Y aquí la uveitis, para explicárselos en términos sencillos, es una nube que aparece en los ojos y el ternero no puede ver. Ser un ternero que estará ciego, incluso aquí más adelante, aquí les pueden ver en la parte inferior izquierda un ternero con una uveitis, el cual lleva un tratamiento de varios días con vitamina y no mejoraba. Cuando fui consultado, pues les dije que no, que teníamos que empezar un tratamiento antibiótico y el ternero se pudo recuperar. No era un ternero de un gran mérito, eh, pero es importante saber, da la satisfacción de que se pudo salvar esa vida que ya la estaban dando por descartada con algo tan sencillo como era empezar un tratamiento antibiótico. Aprovecho esta imagen de una vez para contarles un poco. En la parte superior tenemos un potro con una onfalitis, lo que les comentaba. Es muy común también verlo en equinos, de una mayor gravedad en equinos. Y a la parte derecha eh, tenemos un ternero Holstein macho con una onfalitis evidente, se ve en la foto, pues se puede apreciar. Me voy a volver un segundo y volveremos al caso de este ternero, porque sí quiero aclarar una cosa, pero primero les voy a contar la historia de esta niña. Es una ternera de raza Brahman. Me la encontré pues en mis prácticas en la clínica de la universidad. Esta muchacha tuvo una curación de ombligo. A ella se le realizó el proceso. Por X o Y motivo, el cual desconozco, el proceso falló. Y siguió con un proceso de una onfalitis y a los 15 días comenzaron a tratar la onfalitis. No hubo ninguna respuesta positiva y a los 15 días de nacida comenzó con las inflamaciones, con las artritis sépticas que les comentaba.
Comenzó en una sola articulación, cargó materia, se le hicieron lavados, se le comenzó tratamientos antibióticos muy agresivos y no mejoraba. Eh, Empezó con una sola articulación. Al cabo de 3 o 4 días teníamos todos los miembros comprometidos con artritis séptica, una poliartritis, ¿sí? Lastimosamente la ternera murió. No, se le hizo todo lo posible. Como les digo, estuvo hospitalizada, que no es común en Antioquia que se hospitalicen bovinos. No sé por qué. Los invito a todos aquellos a que utilicemos más la clínica en bovinos, porque es algo posible. En este caso, pues no tuvimos un buen resultado, pero fue una bonita experiencia y pues lastimosamente ella murió. Se aprendió mucho de esta amiga en la clínica en general. No es común, como les digo, pero ella nos enseñó mucho. Recuerdo pues muy lindo con ella eh, por todo lo que hicimos. Lastimosamente murió. Las estadísticas internacionales pues nos dicen que cuando tenemos una o dos articulaciones, sea en el mismo miembro o en distintos, todavía tenemos unas opciones bastante buenas pues, de considerar para salvar y tener una buena vida productiva de nuestro animal. En este caso ya eran demasiadas y tuvo pues un final muy triste. Vuelvo aquí a nuestro amigo Holsten. ¿Por qué decidí poner este ternero? No es un ternero que tenga una onfalitis muy grave, se ve a simple vista, pero es un ternero que está animado, no tiene fiebre. ¿Cuál es el detalle con él? En esta producción, por ahorrar costos, decidieron comenzar con la curación de ombligos solo en hembras. Los machos, pues, si hay alguien que tenga lechería, o pues todos conocemos que la lechería no usa a la cría macho, y decidieron abaratar estos costos. ¿Qué comenzó a pasar? Los terneros se encontraban en el mismo terneril que las terneras, y al ellos empezar a presentar la onfalitis y todas estas infecciones, dieron como un medio ambiente mejor para las bacterias. Y aunque la curación de ombligos se realizaba en las hembras, ya esta no fue suficiente en esta producción debido al aumento de onfalitis en los machos. ¿Qué comenzó esto? A que todas las bacterias empezaron a tener mayor proliferación y a afectar las hembras. Hembras de alto valor genético, y varias murieron de cuenta de digamos que esta decisión. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque los invito a que igual realicemos en todos los neonatos la curación de ombligo para evitar estos casos. También es importante limpiar los terneriles, tener un buen manejo de todas las instalaciones y no sobrepoblar los terneriles. A veces pasa mucho en las lecherías que se crían 5 o 6 vacas en un día y solamente tenemos espacio para, no sé, 15 terneros y llegamos a tener 25. Entonces debemos manejar esa sobrepoblación, porque de ahí nos comienzan todas estas enfermedades a volverse más graves. Los Martín, agentes de perdón que infección, si te parece bien te leo un par de preguntas que ya nos vienen haciendo. De hecho, claro son que tres sí. preguntas. La primera es, ¿has encontrado enfermedades de piel asociadas a mala curación del ombligo, dermatitis, etcétera? Bueno, dermatitis generalizadas no, nunca las he encontrado en mi práctica. Sí he encontrado varias dermatitis en la zona del ombligo causada por el uso digamos que de productos no indicados. He llegado a encontrar el uso de diésel o aceite quemado, lo cual genera una dermatitis en los terneros bastante graves.
También es claro que está reportada la dermatitis y es muy factible que no la encontremos. Personalmente nunca la he encontrado, pero también es importante pues resaltar que esas enfermedades de piel también las podemos ver, sobre todo porque la mayoría de bacterias, que ya iba para allá, son unas bacterias con las que tenemos que convivir. Incluso se encuentran en la piel de los terneros. La Escherichia coli, pues, es de las principales y básicamente es la bacteria más común del mundo. La encontramos en cualquier parte, en cualquier superficie y nos pueden dar también unas dermatitis en ese caso. Muy bien, tenemos otra. ¿La probabilidad de onfalitis es mayor en machos o en hembras? Bueno, la verdad, esa pregunta me la he realizado varias veces. Nunca he encontrado algo claro. Sí, hay algunos estudios en donde dicen que los machos, pero no hay una diferencia muy grande entre machos y hembras. Que sí hay una gran diferencia en las razas. Hay razas que tienen el ombligo pendulante, tales como el gir. Por lo general, las cebuinas, pues para no alargar mucho tienen el ombligo más pendulante y sí, eso sí hace más propensas a las crías a onfalitis, perdón. Pero así como tal, por el sexo, en mi opinión personal y en lo que he buscado, no hay ninguna predisposición. ¿Cómo diferencio una onfalitis clínica de una onfalitis subclínica? Bueno, esa pregunta es bastante buena, bastante compleja también de resolver. Porque a veces sí se necesita con una onfalitis subclínica un entrenamiento mayor, ¿sí? No solamente vamos a ver la parte del ombligo, sino también como toda la parte integral del animal. Vamos a buscar temperaturas elevadas, la depresión, hidratación del neonato, que son parte del examen físico, pues en general, y son las que más nos van a ayudar a, a diferenciar una enfalitis subclínica. Muchas veces ya unas ayudas diagnósticas más avanzadas, como es la ecografía o la radiografía, nos pueden ayudar bastante en esas onfalitis subclínicas, sobre todo estas que llegan al hígado. Cuando llega al hígado, muchas veces el ombligo lo podemos ver bien, lo podemos ver sano, pero ya está ahí el absceso hepático, entonces muchas veces nos tenemos que ayudar tanto de exámenes de laboratorio como ecografías. Eh, yo principalmente a lo que invito como pues a diferenciar es sobre todo que realicemos un buen proceso, que realicemos un buen proceso de curado y una buena supervisión de los terneros. Cuando tenemos un neonato de 8 15 días que nos está presentando fiebres, decaimiento, no nos consume buena leche, pérdida de peso, es el momento de que entremos a que está sucediendo algo. Este ternero no está bien, debemos consultar un veterinario y de pronto mirar algunas ayudas diagnósticas de más. Las clínicas sí son muy evidentes, como les digo, la palpación del ombligo. El ombligo no debe ser doloroso, no debe sentirse grueso, no debe sentirse caliente, no debe sentirse como una bolsa llena de líquido, porque a veces lo encontramos de esa manera. Eh, si se realiza eso en la práctica y lo encontramos, es probable que tengamos una onfalitis clínica. Como sí quiero aclarar, no todas las onfalitis van a llegar a una gravedad pues, de que sea la muerte, pero muchas otras sí. Incluso tuve la experiencia de llevar terneras Holstein a lugares, pues, trópico bajo, al cual la adaptación del Holstein a este clima es bastante difícil y muchas murieron por onfalitis subclínicas. La verdad nunca las detectamos, fueron detectadas por necropsia. También es importante aclarar que no solamente la gravedad de la onfalitis va a ser dependiendo de la contaminación, sino de
del estado de la vaca. ¿Por qué el estado de la vaca? Si vacas primerizas que tienen un calostro de menor calidad, qué consumo de calostro tuvo la cría, qué horas transcurrieron desde el nacimiento hasta el consumo de calostro. Todo esto va a ser muy importante, el lugar en donde parió la vaca. Muchas veces dejamos eso a la deriva y puede ser que críe en el potrero, puede ser que críe en una cañada, puede ser que críe en el establo y es importante ese lugar en donde van a criar las vacas. También es muy importante toda la parte sanitaria de nuestro hato, la brucelosis, todo el complejo reproductivo, leptospira, diarrea viral bovina, rinotraqueitis. Es importante tenerlo al día. Todo eso nos van a afectar los neonatos y así no sean muertes inmediatas. Sí se ha demostrado que todos estos neonatos pueden nacer débiles y tener mayor susceptibilidad a las otras enfermedades. Martín, tenemos otras preguntas. Claro. Tradicionalmente, cuando se le cura el ombligo al ternero, viene la vaca y se lo lame y puede quitarle la curación. ¿Esto podría contribuir al desarrollo de onfalitis? Bueno, esa es muy buena pregunta. Eh, yo pienso que cuando utilizamos una buena solución, ¿sí? O hacemos una buena técnica, no nos va a afectar el lamido de la vaca. Es algo con lo que va a ser natural, es el instinto de la vaca, ¿cierto? Por eso ahí vamos a entrar un poco más en las recomendaciones. Espero, voy a dejar esta pregunta así porque más adelante toco un poco más sobre la técnica del curado de ombligos y espero que ella se conteste, ¿sí? Por lo general yo soy de los que pienso que el lamido de la vaca no nos va a llevar a una onfalitis, así es evidente pues que la boca de la vaca tiene sus bacterias, la lengua tiene sus bacterias, pero es algo, un acto natural, ¿sí? Es algo con lo que no podemos pelear y si realizamos una buena curación del ombligo, por lo general eso no nos va a afectar. Eh, Tomo esta pregunta como si de ahí viniera otra, no sé, me corrige el señor que la está realizando, porque a veces, muchas veces vienen estas preguntas con la pregunta siguiente, ¿debo alejar el ternero apenas nace de la vaca para evitar el lamido? En mi opinión personal, la respuesta es no. Eh, pero algunas veces nos vamos alejando un poco de lo que es lo natural y podemos tener otros problemas. Para mí es más importante dejar el ternero al lado de la vaca, esperar a que él se pare y que consuma el calostro, que ponerme a pelear con que la vaca no lo lama, ¿sí? Espero que más adelante se pueda solucionar pues toda la pregunta. Hay otra pregunta y dice, ¿cuál es la solución adecuada para curar el ombligo? He escuchado que el yodo al 10% es muy citolítico y debe mezclarse con agua para bajar su concentración. ¿Cómo debería hacerse esa mezcla? Bueno, esto es una discusión personal que pues llevamos todos, y yo creo que ninguno ha podido encontrar la solución. Personalmente utilizo yodo al 10 vivo, no lo mezclo con agua. No estoy de acuerdo con mezclar con agua porque muchas veces nos encontramos en las fincas con que no tenemos agua potable y lo que hacemos es tomar agua de la llave o tomar agua de una cañada o de un jagüey. Se han visto casos, ¿cierto? Y son lugares, es un agua que de por sí va a estar contaminada. Además va a tener otro pequeño inconveniente y es que el yodo cuando está en contacto con materia orgánica, este se va a inactivar y va a perder sus propiedades. Eh, entonces yo no los recomendaría mezclar con agua, prefiero usar el yodo al 10. Lo que sí se puede utilizar es tratar de que, como les comentaba ahora con la pregunta de las dermatitis, no caiga afuera, no tenga contacto con la piel. Eh, Mirar
El uso, ¿sí? Saberlo utilizar, de pronto no excederse. A veces por hacer bien hacemos mal con el exceso. Pero es una de mis recomendaciones, siempre utilizar yodo al 5 o al 10%, no mezclarlo con agua. Si lo podemos mezclar con pues, otros antibióticos en spray, pomadas cicatrizantes también. Hay personas en que no les gustan porque argumentan que la pomada lo que va a hacer es fijar las bacterias sobre el ombligo. Yo lo he utilizado en algunos lugares y me ha funcionado muy bien. Como les decía al principio, eh, las técnicas, yo pienso que no nos van a funcionar a todos igual y no van a, una técnica que en una finca no nos funcione, no quiere decir que en la otra no vaya a ser la mejor, por manejo, por la consecución de los productos y muchas cosas. Entonces lo que debemos es siempre estar evaluando si el proceso nos está dando resultado o no. Por ahora no Bueno, tenemos más preguntas, Martín. listo. Entonces, bueno, aquí les muestro los agentes infecciosos más comunes. No me interesa tanto que se aprendan esto, solamente los pongo porque quería hacer la aclaración. Staphylococcus aureus, conocido por ser uno de los principales agentes de las mastitis. Escherichia coli, se encuentran todas las superficies conocidas. Staphylococcus, en general, pues la familia se encuentra sobre la piel. Klebsiella, también convivimos con ella. Y ya otra, que aquí les vengo con una historia personal, que serían las miasis y las querezas. Este es el mayor motivo por el cual me encuentro en Colombia con que se cura el ombligo, que queremos evitar que al ombligo le den miasis. Lo que llamamos pues las querezas, que serían los huevos de las moscas, que por lo general conllevan a una ompalitis, no necesariamente tiene que ser bacteriana, por lo general está asociada a infecciones bacterianas, pero ¿qué pasa? Las miasis y las querezas, por lo general, las curan con veterina. Para mí la veterina no es una solución adecuada para curar el ombligo. Se puede complementar, no voy a discutir en el tema porque muchas veces entro en esa discusión de que las querezas las mata mejor la veterina. Si desean complementar con veterina está bien, pero no vamos a dejar de utilizar las otras soluciones tales como el yodo. Para mí fue un golpe cuando llegué aquí a México, porque en la década del 70, 80, no sé bien, se realizaron unas fumigaciones con un biológico para el control de mosca. Entonces aquí no se encuentran miasis, no tienen este problema, por lo tanto, culturalmente se dejó de curar el ombligo. Cuando yo llego acá, pues para mí es un golpe, digo, bueno, no tienen miasis, no hay necesidad de curar el ombligo por esa parte, pero de ahí vamos a analizar otras situaciones como están las neumonías, las artritis, la muerte neonatal sin algún diagnóstico y las hernias umbilicales. Y me encuentro con que son muy altas. Al parecer, pues mucha gente no lo asocia con la falta de curar el ombligo. En mi concepto personal lo es, y en este momento donde laboro, pues es una de los protocolos que hemos instaurado. Eh, para mí es vital la curación de ombligo, por más de que me digan que no tienen necesidad, lo es. Me he encontrado mucho que las razas europeas, tanto como el Beefmaster o el pardo suizo, que son muy comunes en la zona donde estoy, tienen una gran probabilidad de presentar todo esto, más que el cebuino, tales como Nelore o Brahman. No he podido hacer
un artículo pues que me lo comprueben y sacar la estadística, pero es la percepción del día a día donde me encuentro con esto. Entonces, quería ponerlo acá, ¿sí? Porque es una de las principales razones del por qué se cura el ombligo, pero no quiero que sea la única. Quiero que si algo se llevan de esta charla es que el ombligo no se debe curar solo por las miasis o las querezas. Por eso no la puse como principal motivo, porque a mi concepto hay otros motivos más importantes que las miasis, sin decir pues que no son importantes, porque lo es, y debemos evitarlas pues a todo costo. Consecuencias de un mal manejo. La septicemia, que las explicábamos antes, con todas sus neumonías, diarreas, abscesos hepáticos, artritis séptica, digamos que todo eso es parte de un complejo séptico. Las hernias umbilicales. Esta me gusta mucho porque la verdad la he utilizado en varias producciones como mi argumento, porque me dicen, no, es que aquí no se nos mueren terneros, pues no tenemos una mortalidad alta, es lo normal, no tenemos por qué cambiar o corregir nuestra curación de ombligos, pero cuando vamos a ver los destetos, hay un alto porcentaje de hernias. Entonces ha sido varias veces mi argumento y les agradezco por esta parte, las detesto, no me gusta que haya hernias en la producción y precisamente por eso vengo otra vez a decirles, a mencionarles la importancia de la curación de ombligo. ¿Por qué está relacionada la hernia umbilical con la curación de ombligo? Sin decir pues ni quitarle importancia al factor genético, que es bastante importante. Hay animales que no tienen una buena musculatura y va a ser una predisposición a las hernias, también los accidentes. Muchas veces encontramos que una vaca golpea a un ternero recién nacido o en lugares donde la topografía es demasiado quebrada, nos encontramos con que un ternero se cae y puede tener una hernia como consecuencia de esto. Pero en la onfalitis, por lo general, al haber una inflamación en el área del ombligo, el músculo no alcanza a cerrar esta zona y más adelante se convertirá en una hernia. Puede, la mayoría, digamos así, pues la mayoría de las hernias no necesitan cirugía. Hay muchas que se solucionan con el simple crecimiento del animal, como hay otras más graves que sí van a necesitar cirugía. Eh, lo cual ya sí es un costo adicional, un costo ya bastante grande para algunos animales, pues si son criadores de genética y animales de exposición, pues una cirugía de hernia no es comparación al costo del animal, pero si son un productor que simplemente busca ganado comercial, ya es considerable según el precio de nuestro individuo, pues una hernia y un tratamiento antibiótico. Los abscesos también son los más comunes, los que comentábamos ahora, ya hemos hablado pues bastante de ellos, pero también vuelvo y los pongo acá porque vamos a encontrar abscesos hígado, pulmones, en la vejiga, muchos lugares, y pueden ser consecuencia de esto. Agentes predisponentes, las vacas primerizas. Se dice que las vacas primerizas tienen un calostro de menor calidad, la mala calidad del calostro, ¿cierto? Es un agente predisponente porque esto es un tema pues que podríamos dedicar toda otra charla a la calidad del calostro y la importancia en el neonato, pero solamente voy a mencionar pues que el calostro es la forma de pasar la inmunidad desde la vaca al neonato, cosa que pasa sobre todo, pues tiene mayor importancia en bovinos y equinos, el consumo del calostro que debe ser en las primeras horas de nacido y debe ser una cantidad
considerable, 2 litros, 3 litros, alguna literatura menciona que hasta 6 en las primeras 8 horas de nacimiento. Entonces, esto es lo que nos va a dar como la primera protección al neonato. A veces vamos a tener una mala curación de ombligo o no vamos a tener curación de ombligo y no se va a presentar la onkalitis. Yo siempre digo que es un calostro muy bueno, el que nos defendió ese neonato y nos ayudó, nos dio la mano en este caso. El lugar inadecuado para parir. Muchas veces en las zonas donde tenemos mucha lluvia o donde tenemos fincas con zonas inundables, se nos olvida sacar las vacas del paritorio de las zonas inundables y tenemos que nos van a criar, aunque ellas buscan la zona más seca. Muchas veces me encuentro con que un neonato de 1 o 2 horas está nadando en los bajos o está en un pantanero como la que tengo aquí en esta foto. Es un neonato de 1 o 2 horas. Todavía el ombligo, digamos que no se había contaminado, pero no se encuentra en una zona adecuada para él. Yo siempre pongo la comparación de si una madre o un padre dejaría a su hijo recién nacido en un lugar como este, en un pantano de estos, y pues la respuesta inmediata siempre es no. Entonces, los invito a cuestionarnos, ¿por qué si dejamos nuestras crías en lugares como este? Digamos que la imagen es una vía y bueno, podemos sacar muchas excusas, pero me he encontrado varias veces que tomamos las crías y las metemos a un terneril sobrepoblado, donde así tengamos una limpieza diaria, pues las heces van a estar presentes siempre, o las pasamos por una sala de ordeño donde van a estar las heces presentes de las vacas cuando están en el ordeño. Y los invito a que reflexionemos un poco si es un lugar adecuado para una criatura que acaba de nacer y no tiene desarrollado todo su sistema inmunológico. La estabulación de terneros, eh, pienso que es una muy buena opción. Pues algunos han visto que en Norteamérica, en Argentina, tienen terneriles individuales. Es muy buena opción, aumenta algo los costos, no son necesarios en mi opinión, pero es muy buena opción para controlar las infecciones. Una mala práctica en el curado de ombligo. Aquí puse mala práctica, sin embargo, muchas veces puede ser una buena práctica que se volvió obsoleta porque las bacterias todo el tiempo están en un proceso de actualización, por así decirlo. Lo hemos visto ahora pues con el caso del COVID, de sus variantes y todo. Lo mismo pasa con todas las bacterias. Ellas se acostumbran a los productos que estamos utilizando y van a evolucionar y se van a adaptar. Entonces, no necesariamente puede ser una mala práctica, simplemente dejó de funcionar. Aquí entro pues como para darles una recomendación personal, siempre así nos estén funcionando y así todas las evaluaciones nos den, siempre acompañen al operario o si ustedes mismos son los que se encargan del curado de ombligo, lleven a alguien nuevo por lo menos una vez cada 3 meses, alguien que tenga un mínimo conocimiento y que los mire hacer el procedimiento y les diga, te estás equivocando en esto. Muchas veces son cosas tan sencillas como ponerse los guantes antes de sujetar el ternero. Pasa, se vuelve común y lo que hacemos es contaminar los guantes y luego llevar toda esa contaminación al ombligo. Casos que pueden pasar, antes de curar el ombligo me limpio el sudor de la cara, me contaminé. Eh, Siempre todos esos pequeños detalles, cuando se va volviendo un proceso automático, se nos van pasando. Por eso los invito siempre a que tengan una autocrítica y una evaluación mínimo trimestral. El diagnóstico, podemos ver la valoración del estado de ánimo, el examen físico, un ternero que está depresivo, un ternero que no mama, un ternero que no sigue la vaca, un ternero
que está demasiado dócil, demasiado manso. En algunas razas es normal, en otras no. Es importante acostumbrar el ojo a estas situaciones y aprender a diferenciar un ternero que está enfermo de uno que no, o uno que simplemente, en este caso, esta foto la puse porque era un ternero que estaba tomando una siesta y fui llamado y consultado porque lo veían depresivo, pero el ternero del examen clínico se encontró totalmente bien, simplemente era una siesta, pero en la foto se ve depresivo el ternero. La temperatura, importante. Conozco algunos lugares que toman temperatura rutinaria de sus neonatos 2 veces al día por la primera semana de nacido. En algunos casos puede ser exagerado, en otros no, dependiendo mucho del valor comercial de nuestros neonatos. Puede ser una buena opción. La tos. La tos, aunque hay muchos factores que nos pueden dar neumonías en los neonatos, es una gran indicadora de que podemos tener algún problema y que debemos prestarle atención al ombligo. Secreción, sea en el ombligo, sea por algún otro orificio nasal, puede ser una seña de neumonía. El mal olor, muchas veces los terneros huelen mal y es porque el ombligo está supurando materia y debemos pues revisarlos. Las diarreas también son evidentes, aunque hay una lista enorme de causantes de diarrea, siempre invito a que si un ternero tiene diarrea, miremos el ombligo cómo se encuentra. Martín, La técnica. precisamente hay pregunta, antes de que continúes con la lámina, hay preguntas relacionadas y dice, ¿has encontrado un aumento de las diarreas producidas por salmonela amarillentas y shigella verdosas asociadas a onfalitis crónicas? Sí, sí, es sobre todo en producciones de leche, pues en producciones de razas Holstein o Jersey, sí he visto una relación, un aumento. Por lo general, todos esos neonatos que me presentan una diarrea, voy y reviso el ombligo y está presente una onfalitis. No puedo asegurar que fue pues el orificio de entrada de la infección, pero sí hay una gran relación y personalmente considero que es importante siempre revisar ese ombligo. Complementario a lo anterior, dice, tradicionalmente el trabajador pues te indica que el ternero hoy no quiso mamar. Ese pienso es un signo muy importante para tener en cuenta. Ese principalmente es lo primero que se nota en todas las fincas, en todas las producciones, siendo más evidente en aquellas producciones que alimentan con tetero, porque no es normal. Cuando se acostumbran los terneros al tetero, están bramando desde que sienten que uno viene con el tetero. Se toman los 2, 3 litros que suministremos con el tetero con un ánimo impresionante y volean la cola como si fueran un perro. Y ese día no, ese día tomaron la mitad, o los ve uno que no se riegan la leche, eso. Ese es de los primeros signos que hay que notar. No es el único, no es el único, porque conozco bastantes operarios, los cuales digamos que están muy calificados y desde lejos, desde un caballo, te dicen, ese ternero tiene las orejas tristes. Muchas veces, de los primeros golpes que me encontré cuando salí a mi vida profesional fue esa, que un ternero con las orejas tristes, yo decía, no, eso no es seña de nada. Cuando empecé a ver y a prestarle atención, siempre he tenido como filosofía siempre revisar un ternero, así yo no le vea nada aparentemente, pero si el encargado dice que lo está mirando feo, debo revisarlo, hacerle un examen clínico. Y ese es uno de los otros principales signos. Tiene las orejas tristes. Siempre que iba y revisaba, estaba comenzando con un proceso de diarrea o estaba pasando por una fiebre o tenía un proceso de onfalitis. Entonces, sobre todo en los neonatos, en sus primeros 15 días, yo creo que cualquier cambio de actitud es importante tener en cuenta. El de la leche es bastante evidente, pero no es el único. Entonces, también los invito a que no descartemos por algo que parezca muy loco la revisión del neonato. Es importante eso.
No hay más preguntas por el momento, Martín. Listo. Entonces, no voy a entrar, como les he dicho varias veces, en la técnica muy profundo, sí la voy a mencionar, pero no quiero entrar muy profundo porque volvemos a lo mismo. Pienso que es algo que podemos acomodar a que funcione en todas las fincas, dependiendo de todas las fincas y de nuestro manejo, que es algo que se puede variar, no necesariamente hay que seguirlo como lo hace el vecino, como lo dice el libro. Podemos tener un protocolo que nos funcione en cada finca. Sí hay algunos aspectos que voy a entrar más a fondo más adelante que me gusta, que pues pienso yo que son importantes de tener en cuenta y que debe estar incluido en cualquier protocolo. Esta imagen de antemano, les digo, no la miren, pues mírenla, pero no la copien. Eh, les describo un poco la técnica. Esta técnica es sacada de los libros, la mayoría de libros es lo que recomienda. Cortar el ombligo a una distancia de 5 centímetros. Esta es muy importante porque ombligos muy largos van a tener un mayor contacto con el suelo o con las pasturas y va a ser más probable que se contaminen. Ombligos muy cortos también van a evitar esa barrera física y digamos que va a ser un camino más corto para las bacterias hasta llegar a un área propicia pues para ellas replicarse. Entonces, una distancia prudente son 5 centímetros. Es importante resaltar que a veces se encuentra uno con que la vaca lamió y retiró todo el ombligo. Entonces, estos son terneros que debemos realizar una mejor curación y yo siempre digo, ese ternero hay que ponerle el mayor cuidado y se debe repetir más veces la curación. ¿Listo? Eh, la tintura de yodo, aquí vengo a responder la pregunta anterior. Por lo general siempre recomiendo que se debe abrir la membrana. El ombligo es, por así decirlo, una manguera y no solamente debemos impregnar el ombligo por fuera, sino por dentro. Aquí evitamos ese problema con que la vaca con el lamido nos quite la solución con que estamos curando el ombligo y matamos todas las bacterias que ya pudieron entrar. Por lo general lo que se recomienda es que la curación de ombligo se debe hacer 8 horas después del parto. En algunas situaciones no sabemos cuánto tiene de nacido, en otras situaciones por X o Y motivo se pasó y no encontramos el tiempo. Podemos encontrar un ternero de 24 horas de nacido aproximadamente, suponemos. Yo siempre digo que así sea un ternero o un potro, un neonato que tenga mucho tiempo de nacido, no solamente como dicen los libros, 8 horas y si no ya pierdo mi tiempo, no. Yo siempre invito a que hagan una buena curación de ombligo. Puede que ya no sea tan efectiva, pero algo hacemos. Esta de repetir por 3 días, ese es el que más controversia causa. Hay algunas personas, incluyéndome, que recomendamos que el primer día se cure el ombligo 2 o 3 veces, el segundo día 2 o 3 veces y el tercer día una vez. Suena algo exagerado, sobre todo para la ganadería extensiva. Me van a decir, no, si a duras penas podemos curar el ombligo una vez. Eh, lo dejo pues como es mi recomendación personal. No estoy satanizando a aquel que solamente quiera curar el ombligo una vez. Sí les recomiendo que entonces hagan una curación de ombligo mucho más cautelosa y utilicen una mejor técnica, ya que solamente se va a realizar una sola vez. Esta imagen, digamos que tenían la intención de curar el ombligo, ¿cierto? Es con lo que nos encontramos muchas veces. Es un ternero que es evidente que acaba de nacer, por ese lado es muy bueno, pero digamos que cometen varios errores. Primero que todo, insisto mucho, utilicen guantes al momento de curar el ombligo. Eh, Muchas veces me encuentro con que van y manipulan, siempre van a curar el ombligo cuando terminan el ordeño. Las últimas vacas que por lo general se ordeñan son aquellas que tienen mastitis
Y el lavado de manos, digamos que a veces se pasa por alto y van y curan el ombligo acabando de manipular una vaca con mastitis. Eso puede que no pase nada, como puede que estemos contaminando el ombligo nosotros mismos. Invito a que usen guantes siempre, de que se pongan los guantes justo antes de curar el ombligo. Muchas veces se nos olvida o no están acostumbrados los operarios a utilizar guantes y lo primero que hacen es ponérselos y se limpian el sudor o le acomodan la pata al ternero y ya están perdiendo pues como la esterilidad que buscamos. Entonces, que no, que es muy difícil. Los guantes, estoy demasiado lejos y se acaba una caja muy fácil y no los puedo pues, comprar y a veces me toca curar ombligos sin guantes. Está bien, es algo que pasa, pero siempre invito, lávense las manos antes de curar el ombligo. Ahora con todo esto, pues es muy fácil conseguir gel antibacterial. En años pasados no era tan fácil, ahora sí. O el alcohol. Siempre los invito a que lo utilicen en caso tal de que no tengan guantes. Eh, Dejo a su criterio el lavado de manos. A mí me gusta mucho el alcohol, buena cantidad de alcohol y buen tiempo, precisamente porque evito que el operario se lave las manos en el Huawei o con un charco de agua o aguas estancadas que por lo general no son potables ni siquiera. Entonces me gusta más el uso del alcohol y el gel antibacterial, pero igual es una opción que siempre dejo. El lavado de manos es importante. Otra cosa que no me gusta de esta imagen es el vaciado total del yodo sobre el ombligo. Ahí no estoy garantizando en que el ombligo se esté impregnando por dentro y lo que sí hago es vaciar yodo por toda la zona que puede quemar el animal. Lo otro que no me gusta es como este recipiente que se ha popularizado tanto para el sellado de pezones. Es muy útil para el sellado de pezones, pero me he encontrado varias veces que utilizan el mismo sellador de pezones para curar los ombligos. Entonces pasan por todas las vacas después del ordeño y llegan al ombligo del ternero con un mundo de material orgánico en ese frasquito, porque por lo general se acumula material orgánico ahí y como ya les comenté van a inhabilitar el yodo. Entonces no me gusta y no me gusta que sea vaciado. Prefiero el animal de pie, pues en estación y sumergir el ombligo sobre este frasco, no este frasco, perdón, un recipiente con yodo nuevo que acabamos de sacar y que no hemos curado más ombligos. Así como mismo el frasco me gusta que sea yodo nuevo, también los guantes que sean nuevos en cada animal que vamos a curar, pues en cada neonato. Vuelvo y pongo estas preguntas, por así decirlo. Quiero que las vean, quiero que se las graben, quiero que se las lleven y las apliquen en sus producciones, que no sea simplemente una diapositiva más. Yo pienso pues que le podemos meter otras 10 o 20 preguntas o estadísticas que podemos sacar, ¿cierto? Pero con estas ya nos hacemos una idea general y los invito a que la hagamos con cierta regularidad de tiempo, porque como ya les expliqué, puede que nuestra técnica deje de funcionar y la tenemos que actualizar. Entonces me gusta mucho que la tengamos presente. Recomendaciones personales: usar guantes, siempre realizarla en un lugar limpio, ¿sí? Eso nos garantiza un poco de que no se nos va a contaminar. El usar productos complementarios. Hay un producto que se ha usado mucho, que es este azul, de esos que pintan azul, que son productos pues con violeta, que puede funcionar como hasta cierto punto como antiséptico. No me gusta que sea el único producto que se usa, lo acepto como producto complementario. Algunas personas utilizan cicatrizantes. Eso da pues a pie
a una gran discusión. A mí me gustan, y el uso de otras cremas complementarias al yodo, tal como las cremas pues para evitar la mosca, en el caso tal pues de evitar las querezas, son muy buenas, no tengo ningún problema, me gusta que las utilicen. Entre mejor sea nuestra técnica, pues mejores resultados vamos a tener. Aquí les voy a hacer un comentario. Eh, Mucha gente acostumbra a ligar el ombligo. Personalmente no lo hago, no me gusta, porque así como el ombligo es una entrada hacia el cuerpo del neonato, también es una salida. Y muchas veces el ligar no permite que salgan todos esos líquidos que aún debe expulsar el ombligo, y me pueden presentar algunas complicaciones. Siempre ha sido mi pensamiento personal. He encontrado muchas fincas en donde lo hacen y tienen unos resultados excelentes. Eh, Decidí no pelear más con ello, y desde que les dé sus resultados, pues síganlo haciendo. Lo que sí les pido es que traten de ligar siempre a 5 centímetros de distancia, y si lo pueden cambiar de pronto, cambiar la ligadura, porque muchas veces ese material con que ligamos se nos contamina, no es el más limpio, muchas veces es las mismas pitas o las mismas cuerdas pues que traen con que se sellan los costales, que han pasado por muchos lugares. No son como los más indicados para poner en el ombligo. Los invito a que consideren, y de pronto consideren cambiar la ligadura por el corte y utilizar algún producto complementario. Antibióticos tópicos, se está consiguiendo oxitetraciclina en spray en algunos lugares, es buena, puede funcionar. Muchos otros antibióticos, conozco mucha gente que basea penicilina, pues preparan la penicilina y se la untan encima. Para mí es algo exagerado, pero puede funcionar. Las barreras físicas, lo que pueden hacer con las cremas cicatrizantes o los sprays cicatrizantes. Les recomiendo siempre una revisión a los 8 días y a los 30 días como mínimo. Si pueden hacer más sería mucho mejor. 8 días después de terminar de curar los ombligos. Si es un día, si nada más vamos a curar el primer día, pues a los 8 días de nacidos. Si no, si vamos a curar hasta el tercer día, a los 8 días de finalizar el proceso. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchas veces no cometimos ningún error, pero igual se nos puede contaminar el ombligo, eh, o presentar alguna otra neumonía o alguna otra afección en el neonato. Entonces, me parece importante siempre hacer una revisión rutinaria. Eh, Buena sujeción de la cría y la madre. ¿Por qué? Esta foto la pongo, me gusta mucho, porque los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con el ganado Nelore, les pregunto, ¿ustedes se meterían a ese potrero a curar el ombligo de ese neonato cuando tenemos a la madre atrás mirándonos de esa forma? Personalmente no fui capaz. Eh, Preferí llevar todo el lote hasta el corral. Aquí les tengo la foto. La vaca la metimos al brete y sacamos aparte la ternera para realizar la curación de ombligo. Ahí podemos evidenciar esos productos azules que son muy comunes, o morados, que incluso mucha gente me ha comentado que les gusta mucho utilizarlo, porque esa es la prueba que pueden ver de que el vaquero sí curó el ombligo. También es viable, es un buen argumento. Entonces, los invito siempre a la buena sujeción, a que podamos realizar la sujeción, la curación de ombligo tranquilos, que no estemos preocupados porque la vaca nos va a atacar. En algunos lugares, pues es más difícil y no tienen unas condiciones como las que yo estaba en este caso, que tenía un brete, un corral y podía pues como disponer de él. Pero entonces por lo menos que vayan acompañados, si manejan un ganado de un temperamento muy alto, y que puedan defenderse de alguna manera pues de la vaca, y hacerlo con tranquilidad y tomarse su tiempo. No es un proceso que lleve mucho tiempo,
pero sí se debe hacer con calma y seguir unos pasos claves, por así decirlo: el abrir el ombligo, vaciar la cantidad de yodo dentro del ombligo, vaciar el ombligo, impregnar el ombligo por fuera, cortar el ombligo primero que todo. Sí, es algo que se debe hacer con calma, no es algo que debo hacer apresurado o mirando si viene la vaca o no. Luego, pues, aplicar estos otros productos, ¿sí? Esta es una diapositiva que les dejo. Es un checklist muy fácil. Siempre no es solamente nació un ternero, voy a ir a curar el ombligo. Es mirar el estado de ánimo del ternero. Si ya mamó, muchas veces el ternero lo vemos de buen ánimo, lo vemos buscando los pezones de la vaca, pero no revisamos si la vaca está dando leche. Muchas veces, sobre todo con vacas primerizas, hay una gran inflamación de la ubre y no sale leche, no sale una buena cantidad de calostro, y el ternero está ahí todo el día tratando de mamar y no está obteniendo su leche. Entonces siempre les aclaro, es muy malo que el ternero no esté buscando los pezones, pero también es muy malo que los esté buscando demasiado. Ya nos trae otros indicadores de que la vaca no nos está dando la leche suficiente y debemos tomar alguna acción con este ternero, sea buscar una madre nodriza o alimentarlo por tetero. Defecó, es importante revisar si el ternero defecó. Por muchos motivos, uno de ellos es que el calostro en los neonatos es parte de lo que va a activar el acto de defecar, entonces es una buena señal. También revisar que no vamos a tener ningún problema, sobre todo en equinos es más común, en bovinos no tanto, pero en equinos es muy común en la retención de meconio y se nos pueden morir potros por esto. Entonces también, como digo, es importante tenerlo en cuenta. Él se orinó y por dónde orinó, haciendo referencia a lo que les comentaba al principio del uraco persistente, que no vaya a haber liberación de orina por el ombligo. Y este detalle, que es el grado de riesgo, como con cosas como les comentaba, bueno, si es una vaca primeriza, debo tener una mejor calidad del curado de ombligo, o lo debo repetir al otro día, o debo utilizar los 3 días. Eh, lo mismo es un ternero de un valor genético superior, un valor comercial superior. Debo tener mayor cuidado, debo implementar mejores técnicas de curado de ombligo. Un ternero con el ombligo demasiado corto o demasiado largo es un ternero que debo considerar. Si solamente curo ombligo una vez, es un ternero que debo considerar curarle el ombligo 2 o 3 veces más. Son varios aspectos que debo tener en cuenta. Un ternero que no lo veo de buen ánimo, es un ternero que veo que puede tener alguna otra complicación. Un ternero de un parto distóxico, también muchas veces no, no caemos en cuenta que no es natural que un parto tenga que ser ayudado, ¿cierto? Hasta cierto punto, pues muchas veces se complican demasiado y esos terneros necesitan mayor atención, y debe tener una mayor atención en el curado del ombligo. Cuando tenemos una onfalitis, el tratamiento lo va a tocar muy por encima, porque varía mucho dependiendo. Ya vimos que es un complejo, pues una enfermedad que se puede llevar desde muy poco hasta muy grave, ¿cierto? Entonces varía demasiado, lo va a tocar muy por encima. Primero que todo, siempre la invitación a llamar a un veterinario. Siempre los invito a que tengan la ayuda de un veterinario en sus fincas, así no sea de fijo, pero sí alguien que vaya, así sea simplemente ayudarles con todos estos protocolos de prevención, la parte reproductiva, y en algunos casos como este, siempre es bueno, por grande que sea o por pequeña que sea nuestra producción, es muy bueno tener un veterinario y trabajar con él de la mano. Antibióticos: penicilina, trimethoprim-sulfa, ceftiofur, cloranfenicol. Estos dos últimos son los más fuertes. Siempre son como mi última opción. Quiero que muchos, yo creo que tienen en la cabeza el precio,
pero quiero que hagan el ejercicio y los invito a hacerlo. Pregunten cuánto valen 3 dosis de Ceftiofur y cuánto vale un litro de tintura de yodo al 10% y una caja de guantes, que sería como lo básico para hacer una buena curación de ombligo, y compárenlo con 3 dosis de Ceftiofur, que sería un tratamiento para una onfalitis avanzada. Y ya ustedes me dicen, a ese precio de la tintura de yodo, la caja de guantes, le pueden sumar el día de un operario. Y me dicen, pues no me lo tienen que decir, pero sí saquen conclusiones ustedes mismos de qué es más barato y con qué sale mejor. La limpieza del ombligo con productos tópicos, cuando tenemos un ombligo que nos está supurando materia, siempre clorexidina, jabones yodados, todo esto pues debe ir para complementar. Antiinflamatorios y antipiréticos, los más comunes, dipirona, ketoprofeno, fluniximab, glumine. No pongo aquí ningún antiinflamatorio esteroideo, porque este lo que hace en gran parte es inmunosuprimir y no es lo indicado. Muchas veces es lo primero que hay o lo único que hay en algunas producciones. Los invito a que siempre tengan estos tres: dipirona, ketoprofeno, fluniximab, glumine, fenilbutazona, siempre deben de estar en el botiquín y utilizarlos siempre como primera opción. La hidratación y la nutrición, en algunos casos más avanzados tenemos que poner suero intravenoso, en algunos otros casos solamente con garantizar el consumo de leche será suficiente. Personalmente no soy de quitar la leche, mucha gente a veces cuando hay diarreas retira la leche o los lactoreemplazadores. Yo no apoyo eso, siempre pienso que es la principal energía que va a tener el neonato y es importante que siempre la tenga. Aislar de los demás, eso es importantísimo en cualquier enfermedad. Yo pienso que debemos tener un terneril especial para todos los enfermos, o en casos de ganadería extensiva, tener un potrero hospital donde vamos a separar todos los terneros. ¿Por qué? Porque muchas veces estos terneros lo único que van a hacer es contaminarnos los terneriles para los compañeros en ese momento o para terneros que vengan más adelante. Un ternero que no tuvo un buen consumo de calostro, lo pongo en un terneril donde tuve una epidemia de onfalitis o de diarrea o de neumonías. Es un ternero que lo más probable es que se me vaya a contaminar, y pues un ternero, pues en el mejor de los casos, que tengo que hacerle un tratamiento. La cirugía lo pongo como última opción, pero es más común de lo que piensan. Muchas veces hay que entrar a retirar el ombligo inflamado, un ombligo que se fibrosa, o en el caso tal de las hernias umbilicales, muchas hay que entrar a hacer cirugía, y pues como les digo, ya es un costo mayor. Entonces es importante tener ahí, resaltarla. Les pongo estas imágenes, es una publicación de un perfil en Instagram que se ha vuelto bastante famoso por defender las razas criollas. Los invito a que lo sigan, es el criadero Los Caballeros Templarios. Él me permitió utilizar estas fotos que me pareció muy interesante, su técnica, ¿sí? Él siempre, luego de utilizar el yodo, aquí lo tienen presente, de cortar el ombligo a 5 centímetros, lastimosamente no se evidencia muy bien en la foto, pero corta el ombligo a los 5 centímetros, impregna por dentro y por fuera, y luego vacía este spray azul, que es una oxitetraciclina en spray. Me parece muy buen protocolo. En algunos casos, como les digo, no todos van a funcionar en todas las fincas, pero es un protocolo que se puede copiar. Y luego utiliza este aluspray. Ahí sí, digamos que fallaron con la parte de los guantes, pero tengo fe de que se lavaron las manos antes de hacerlo. Muy buen protocolo me parece. Este aluspray es un cicatrizante de aluminio, lo que hace es una barrera protectora. Me parece muy buen protocolo y que lo pueden copiar. Algunas personas no van a estar ubicados en una zona
donde pueden encontrar fácil este aluspray, pero sí pueden utilizar otras cremas cicatrizantes. Entonces, los invito, es un buen protocolo, es un protocolo que se puede copiar y se puede analizar si nos va a funcionar en nuestra producción. Y este es un protocolo recomendado por la Asociación Holsten de España. Podemos ver, en España manejan terneriles individuales. Se perdió pues como la intención del terneril individual sacando el ternero justo a la huella del tractor, pero tiene buena intención. Si podemos ver, la operaria tiene una ropa especial que solamente se utiliza en los terneriles para tratar de que las bacterias de otros lugares no lleguen a los... Tiene sus guantes, tiene una buena sujeción el ternero y pues se evidencia que está vaciando el yodo en el ombligo. Digamos que es muy sencillo, pero es un protocolo que funciona en gran parte y puede seguir funcionando. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo y escucharme. Si tienen alguna pregunta, pues procedo a responderlas. Espero que pues, haya tenido respuesta a la pregunta anterior. No sé, pues me contestarán. Bueno, Martín, la verdad es que sí hay por aquí más comentarios, más preguntas. Previamente a leerlos, les quiero compartir la información que les anuncié hace un momento. La idea es que tenemos una oferta especial para los asistentes a este webinar. Es en la Semana de la Ganadería, una fumigadora a motor de espalda, Fujita. Tiene un precio especial por la Semana de la Ganadería, pero adicionalmente para los asistentes que están en este momento en la conferencia, si ingresan en el momento de su pedido este código de descuento, van a tenerla a un precio final de 385.000 pesos versus un precio de lista de 550.000 pesos. La consideración es que este descuento va a ser válido por las próximas 24 horas. En el chat les vamos a poner cómo acceder al link de este producto y les vamos a recordar el código de descuento. Continuando con la parte de las preguntas, tenemos la siguiente. Ya hace un tiempo escuché en una conferencia que los spray aerosol de oxitetraciclina no son buenos debido a que generan resistencia a los agentes bacterianos. Está escrito en un artículo de G. Stewell and R. A. Levin de la New Zealand Veterinary Journal y está digamos, el hipervínculo, por si alguien lo quiere mirar, está en el chat. No sé si tienes algún comentario, Martín, al respecto. Sí, pues personalmente estoy totalmente de acuerdo y es verdad, es algo que se ha evidenciado no solamente con la oxitetraciclina, sino con todos los antibióticos. Incluso he tenido la oportunidad de trabajar en algunas fincas donde la penicilina no me funciona, donde no la uso porque hay una resistencia tan alta a la penicilina que es bobada, es innecesario. Sí, tiene toda la razón, es un riesgo que yo pienso, por eso invito siempre a que lo utilice, a que monten estos protocolos de la mano de un veterinario, porque podemos crear una resistencia a la oxitetraciclina, pero si no es un antibiótico que utilizamos en toda nuestra clínica, por así decirlo, es un riesgo que podemos correr. Yo la verdad la oxitetraciclina la uso muy poco porque me he evidenciado varios lugares donde no funciona la oxitetraciclina, entonces por eso como que me permito el usarla en el ombligo, porque no la uso en lo general sistémica, porque por esa misma resistencia que se creó y que los vaqueros todo el tiempo utilizaban oxitetraciclina en años pasados y ya es una resistencia total. Entonces, por eso invito a que cada protocolo debe ser distinto en cada finca y podemos tomar unas decisiones como estas. Igual va a pasar con el ceftiofur, igual va a pasar con la penicilina, igual van a pasar con la tilosina. Entonces, ahí es donde nos vamos
como a la discusión eterna. No sé si, pues igual les comento, ya ha habido, una mujer murió por una superbacteria resistente a todos los antibióticos conocidos. Entonces, los invito siempre a tener en cuenta esto de la resistencia antibiótica. Es algo grave con lo que estamos luchando, pero es algo que podemos manejar. Puede ser, por eso invito siempre a estar analizando nuestras técnicas en caso tal de que veamos que la oxitetraciclina en spray ya no nos está funcionando, dejamos de utilizar un antibiótico, cambiamos nuestra solución y buscamos qué podemos utilizar. ¿Qué opinas del uso de la creolina en la curación de la miasis? La creolina o veterina, también llamada en otros lugares, funciona. Dejé de luchar, para mí en muchas fincas no funciona ya, sucede lo mismo, eh, hay una resistencia demasiado fuerte hacia ella, no funciona, prefiero utilizar otros métodos. En neonatos como pues neonatos recién nacidos, no me gusta utilizar ivermectinas, de una vez aclaro. Pero sí podemos buscar otros productos, la clorexidina, el mismo yodo, todos estos productos nos van a combatir las miasis. El uso de la violeta de genciana o el famoso Lepecid debe hacerse alrededor del ombligo y no sobre el ombligo debido a que la violeta de genciana absorbe más rayos de luz, lo cual puede impedir la cicatrización y desarrollar patologías dérmicas en esa zona debido a que está descubierta o alopésica. Es una simple opinión, pues en mi ejercicio lo he notado. Sí, también lo he notado, por eso siempre no lo utilizo solo, siempre lo utilizo complementario sobre otra solución, en este caso el yodo, que también va a tener el mismo efecto retardante de cicatrización, pero lo que estamos buscando en este momento es quemar esa membrana que es el ombligo, por así decirlo, ponerlo en palabras muy coloquiales. Entonces es algo que debemos usar siempre con moderación. Es muy común los casos de que quemamos la piel del ternero y vamos a tener una dermatitis en la zona. Siempre con moderación. No soy amigo de ella, no me gusta ese lepecit. Sin embargo, puede ser una opción para el manejo de miasis sin utilizar la creolina o veterina. Y me ha funcionado. Utilizo otras cremas, por lo general no soy amante de los spray, prefiero las cremas, prefiero cremas que sean más humectantes, precisamente por esto de la cicatrización. Pero en Colombia está demasiado arraigado el uso de estos productos. Entonces, poco a poco me gusta mucho encontrar comentarios como este porque argumentan todo lo que yo siempre digo en mi trabajo, ¿cierto? Para mí no es lo ideal, pero se usa y a veces puede funcionar. Me parece perfecto que no lo usen en la zona directa, siempre deben tener una solución que esté en contacto con el otro, con los tejidos, incluso en cicatrizaciones. Siempre recomiendo alguna crema cicatrizante de base y por los lados el Lepecit para evitar estos problemas de mosca o de querezas que llamamos. ¿Qué opinas del uso de quinolonas de tercera generación como primera opción contra onfalitis crónicas, además del uso de la quimiotripsina para onfalitis crónicas? Bueno, esto ya es una pregunta muy técnica que nos podemos quedar discutiendo el uso de antibióticos y la preferencia. Yo pienso que eso varía mucho de cada veterinario. Personalmente, en algunos casos me han funcionado. No los uso siempre de primera opción. Siempre trato de utilizar como primera opción lo que encuentro en el botiquín de las fincas. Por lo general es penicilinas, oxitetraciclinas, trimetopinsulfa, tilocinas. Me ha funcionado muy bien la rofloxacina, sobre todo en fincas que la he utilizado oral, me ha funcionado perfecto y varía mucho del individuo y de la situación de la finca, pero pues, son muy buenas opciones que siempre debemos tener ahí en cuenta, eh, sin casarme pues con ningún producto, pero sí estoy de acuerdo con el uso de ellas dependiendo del caso.
¿Qué opinas del uso de corticoides para resolución de onkalitis crónica? Me gustan mucho, sobre todo en mi práctica, como pues se los digo, como veterinario, lo he utilizado mucho infiltrando directamente el ombligo. Es algo que tiene que tener cierta técnica y no se lo recomiendo hacer a cualquiera. Eh, Creo que se nos fue un poco la conexión de Martín. Esperemos un momento a ver si Martín logra retornar a la conexión. Bueno, parece que perdimos conexión con hola, hola, Martín. hola, he vuelto. Ah, ok. Bueno, no, Ok. pero perfecto, adelante. Perdón, ¿en qué me quedé? Estábamos hablando, del uso de los corticoides. Entonces, personalmente lo he utilizado en estas situaciones. Eh, no es recomendable para todos, sí me ha funcionado muy bien en onfalitis crónicas y como les digo, lo he utilizado infiltrándolo, no en sistema, pues no en todo el sistema, no como un tratamiento sistémico, porque los corticoides mal manejados pueden traer otros efectos peores, como es un síndrome de Cushing, no tan evidente en bovinos, pero sí es muy común en equinos o en perros, en mascotas. Entonces, siempre trato de manejarlo con mucha responsabilidad, además de que siempre va a haber una inmunosupresión causada de los corticoides. Por eso no me gusta utilizarlo a nivel sistémico, porque en caso tal de que tenga un absceso en el hígado y no lo haya diagnosticado por X o Y motivo, lo que puede hacer es empeorar ese cuadro. Es útil, como les digo, siempre con responsabilidad y siempre con la ayuda de un veterinario. Carlos, estás con el micrófono apagado. Juan Carlos, estás con el micrófono apagado. Gracias, discúlpame, José, y todos. Jorge Hernández dice, excelente charla, Martín. Federico Llano, mil gracias por la información, muy buena conferencia, saludo a la familia. Adicionalmente, pues ya les recordamos la oferta que tenemos para ustedes como punto final. Y pues en este momento, Martín, no encontramos más preguntas, pues queremos dar los agradecimientos pues por haber compartido el conocimiento, una charla muy interesante, muy especializada, unas preguntas también de valor que creo que dan una claridad para la asistencia y sobre todo muy amena y muy dinámica. Entonces, de hecho, apreciamos mucho en Durespo y en nombre de Durespo les doy los agradecimientos por estar hoy con nosotros. Les recordamos que el próximo jueves 22 a las 4 de la tarde tendremos la compañía eh, de nuestro próximo conferencista y de hecho les voy a repasar un poco de qué se trata. Se llama Ganadería al alcance de todos, por Álvaro Aristizábal. Quienes no se hayan inscrito, pues pueden ingresar a durespo.com y marcan el webinar número 4. Entonces, sin más que comentar, muchas gracias nuevamente por la asistencia y a Martín también.